Buenos días, iglesia, buenos días, hermanos. Deseo que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de nosotros. Como siempre, doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes y poder compartir su mensaje, el mensaje de salvación pues escrito en la palabra de Dios. Siempre como siervo del Señor, ministro de la palabra, me he especializado me gusta más, en poder compartir con ustedes verdades que me ayudan a mí y que considero pueden ayudarles a ustedes también a hacer cambios en sus vidas que le beneficien durante el transcurso de ella en este mundo. Hoy voy a estar hablando acerca del tema que he titulado "En el bien tuyo está el de otros". Y tenemos que verlo así. Así que te pido que prestes atención, porque el propósito es que puedan encontrar en todo consejo de Dios, o sea, en las Escrituras, las respuestas y la solución de sus vidas. Vayamos, comienzo diciendo que ser parte del plan de Dios hacia los demás es el mayor propósito de nuestras vidas. La Biblia nos enseña en muchas maneras que hacer el bien a otros, que al hacer el bien a otros estamos depositando para el futuro. Nos dice en Eclesiastés 11:2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, que mientras más nos ocupemos de los demás, mejor asegurados estaremos cuando lleguen tiempos de desgracia sobre la tierra. Otro consejo bíblico al respecto es revelado en Mateo 6:19. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En mi opinión encuentro que Dios favorece aún más a todo aquel que de corazón sincero obra en favor del prójimo más necesitado y sufriente, y les abre un caudal de cuentas espirituales de bendición en sus reales arcas celestiales. La exhortación sencilla es que si estamos prestos a suplir las necesidades de otros, mayor serán nuestras recompensas en este mundo. Hoy quiero hacerle una historia de un hombre que, a pesar de no ser materialmente rico, este hombre en su generosidad vivía como si tal lo fuera. Pues cada día, mientras podía, compartía de lo recibido con los demás necesitados, y durante un tiempo las cosas cambiaron en su tierra. Muchas cosas fueron diferentes, pues el hambre, la necesidad, la mentira, la opresión se establecieron allí, y este hombre decidió viajar a tierra extranjera. Al llegar a otra tierra se dio cuenta que esa tierra era muy diferente a la suya en todas las cosas. La forma de vida de las personas, la cultura, todo era muy diferente al lugar donde había nacido. Sin embargo, él decidió buscar las cosas comunes que él tenía con las personas, no las cosas sociales. Fue entonces que se dio cuenta que también había muchas personas apagadas, tristes, necesitadas, que tenían vidas frustradas, que vivían sin esperanza. Y como era su naturaleza, en poco tiempo aprendió un poco de las culturas de ellos y comenzó a compartirles de lo que él tenía. Estas personas, al ver la generosidad de este hombre al cual no le conocían, mostraban siempre un rayo de luz en sus ojos y sus rostros se llenaban de alegría y de esperanza. Pues este hombre, de alguna manera con sus hechos, podía darle verdadero sentido a la vida de los demás. Y este es un ejemplo claro que tú y yo tenemos que tener presente. Cómo nuestras vidas pueden servir de una manera para que otros cobren sentido en sus vidas. Con el pasar de los años, esa tierra extranjera lo había acogido a él como uno más de sus hijos y le brindaban su total protección. Ahora este hombre se sentía en casa porque nunca dejó de ser quien era. Nunca este hombre se dejó atrapar por el egoísmo ni la vanidad, sino que se mantenía viviendo de igual manera. Y ahora sobreabundaba con bien mayor para su tierra
y les aliviaba la carga impuesta en la vida de ellos. ¿Qué experiencias podemos sacar? Muchas experiencias, pero la fundamental al aplicar esta historia a nuestras vidas es darnos cuenta que cuando extendemos siempre nuestra mano, nuestra vida va a ser de bendición. Y cuando usted puede ayudar a otros de cualquier manera, se va a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios: más bienaventurado es dar que recibir, pero dar de aquello que usted tiene. Recordemos que cuando usted da, cuando usted ayuda, cuando usted comparte, cuando usted hace algo en bien de otro, usted está venciendo su propia vida, porque un día usted estuvo en el lugar donde otros están sufriendo, padeciendo, y esta es la importancia. ¿Qué puedes hacer tú en bien de los demás? Tengamos en cuenta que mientras vivimos cada día sin pensar solo en nosotros, sino pensando y prestando atención a las cosas más sencillas y a las necesidades de otros, mientras transitamos en la vida, podemos gozar del privilegio de asistir a los demás en sus problemas, en sus necesidades, en sus angustias. No todas las cosas y los problemas van a las necesidades materiales, sino a los problemas espirituales y a las necesidades internas de cada uno. Y nosotros podemos ayudarle. Ese es el propósito, ¿verdad? ¿Cómo usted puede cada día encontrar una manera de hacerle bien a los demás mientras usted va viviendo en su propio camino? Por eso quiero hablarle hoy de la historia de Jairo. Jairo es descrito como el principal de la sinagoga de Gerasa en la antigua Decápolis, a comienzos del primer siglo de nuestra era. Su función como principal de la sinagoga era cuidar del santuario, es decir, un gran vestíbulo de oración en el cual estaban contenidos los libros de la Torá. Podemos leer, para comenzar, en Marcos 5, del 21 al 34. Dice que cuando andamos con Cristo, muchas personas pueden ser favorecidas en nuestro andar de vida. Vamos a leer la historia. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él en una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven, impon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sano de tu azote. Hemos visto, según nos relata esta historia, que mientras Jesús enseñaba, también estaba presto en ayudar a cualquiera que acudiera a él. En esta ocasión vino Jairo, el principal de una sinagoga judía. Él se postra ante Jesús y le reconoce con su autoridad de parte de Dios y le ruega por la vida de su hijo. Jairo tenía en su mente una sola cosa: tengo que ver al Señor. Cuando se baje de la barca, voy a hablar con Él para que Él me ayude, ¿verdad? Y me pueda bendecir mi vida dándole a mi hija la sanidad de su enfermedad. Entonces Jesús, conmovido a ver el sufrimiento de Jairo, decide acompañarle hasta su casa. Pero mientras caminaban,
Jairo nunca pensó que había bien en su caminar, en su situación. Habría bien para esta mujer. Y una mujer decide que va a tocar el manto de Jesús. Esta mujer desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y en vano había visitado a muchos médicos y había gastado todo su dinero. Viendo ella que Jesús se acercaba más y más y dándose cuenta que le era imposible llegar hasta él por la cantidad de personas que le rodeaban, decide por fe tocar su manto para recibir la sanidad de su cuerpo. Al pasar cerca, ella solo tuvo un instante para tocar su manto, lo aprovechó y en ese mismo momento ella también se llenó de alegría porque tuvo la certeza de haber sido sanada de su enfermedad. Acto seguido Jesús confirma el milagro hecho a esta mujer por la confesión y por la fe de ella. Hermanos, tenemos que aprender de esto. La decisión de este hombre, de Jairo, ¿verdad? En ir a buscar, ¿verdad? A Jesús, en tratar de ayudar a su hija por medio de Jesús, hizo de que al caminar cerca, esta mujer también recibiera bendición para su vida. ¿Cómo podemos nosotros también, pues, llegar hasta los demás? Ser un medio hasta los demás. La enseñanza es clara. Cuando usted está buscando de Dios, hay muchas personas a las cuales su vida le va a bendecir. Vamos a seguir leyendo el relato bíblico, esta vez de Marcos 5, del 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan su hermano Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a la casa principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces hemos leído también aquí que mientras Jesús iba para la casa de Jairo, los vecinos, ¿verdad? Ya estaba cerca Jesús, le dicen a Jairo lo que ha ocurrido lo más temido para él. Su hija ha muerto, ya todo estaba perdido. Ya ninguna de las acciones que había hecho Jairo tenían sentido. Pensemos nosotros por un instante, cuántas preguntas, ¿verdad? Cuántas cosas habían pasado en ese momento por la mente de Jairo. Sin embargo, Jesús no dejó que ninguna de ellas anidara, ¿verdad? Totalmente en su cabeza, en su mente, y le dijo rápidamente: no temas, solamente cree. Era importante que Jairo mantuviera su confianza en Jesús a pesar de la realidad que estaba viviendo. Jesús, al decirle eso, pretendía que Jairo mantuviera la esperanza y la confianza en él. Por eso lo apartó de aquellos que podían confundirlo y junto con 3 de sus discípulos decidió entrar solo en casa de Jairo. Vamos a ver que después de eso, Jairo por fin iba a dejar de padecer, ¿verdad?, de esa situación tan triste que estaban viviendo en su casa por la condición de salud de su hija. Y Jairo, pasado un momento rápido, pudo ver con sus ojos el poder y la gloria de Dios levantando a su hija de la muerte. Y yo te animo a ti ahora. ¿Qué situación tan difícil puede ser la tuya que aún no has venido a Jesús? Te invito a que hagas como Jairo. No sé qué problemas tienes, no sé cuál sea el momento en que estés viviendo, pero una cosa puedo decirte: ve hasta Jesús, levántate, anímate, ve hasta Jesús, busca a Jesús de corazón, para que Él pueda dar soluciones a tu vida, pero también
para que él pueda, ¿verdad?, como la vida de Jairo, ayudar a otros. Porque cuando usted aplica eso en su vida, tanto el caso del hombre de la historia que tuvo que abandonar su tierra, como el de Jairo, que vemos que estaba sufriendo por la situación de su hija, la precaria situación de salud, ambos fueron usados como canales de Dios en bien de otros. Y esta es la pregunta: ¿cómo tú puedes ayudar a otros en sus vidas? ¿Cómo tú puedes, con lo que tienes, asistir a otro en sus necesidades? ¿Cómo tú puedes ser usado por Dios para que otros también puedan salir de cualquier situación en que están? Cualquier situación en que este momento estén viviendo. Considero que los cristianos tenemos el desafío de desarrollar, ¿verdad?, tal virtud que seamos capaces de llegar a otros y que se levanten. En la felicidad de otros está tu felicidad. ¿Sabes por qué? Porque no vivimos para este mundo. Vivimos con el propósito de Dios, que recordemos que es hacer más fácil la vida de los demás, especialmente si ellos pueden conocer de Dios. Hermanos, para resumir aprendiendo de esta historia, les recuerdo que hemos estudiado que ser parte del plan de Dios hacia el bien de otros es el mayor propósito de nuestras vidas. No te ocupes de ti tanto, ocúpate de los demás y verás alegría y bienestar y serás rodeado de multitud de personas que agradecerán a Dios por ti. Nadie en verdad puede realmente sentirse feliz viviendo para sí mismo y pensando en sus propios problemas y necesidades. Además, Dios quiere que abra tus ojos para que veas que en tu caminar con Él hay mucho bien para los demás. Recordaba que recientemente visité a unos hermanos y ellos estaban preocupados porque cuando iban a cierta tienda veían a una señora que estaba padeciendo y padeciendo. ¡Qué bueno! Ellos estaban orando y tratando de buscar salida para esta persona que tenía una situación. Qué bueno tener esa forma de ver, ¿verdad? Tener compasión de aquellos que padecen y poder fijarnos a donde quiera que usted va, que hay personas que están necesitando algo de parte de Dios. Pero también recordemos que Jesús suplía las necesidades físicas y luego le daba la bendición espiritual. El desafío es este para ti como cristiano. ¿Qué puedes hacer mientras vives cada día en bien de otros? Recordemos para concluir que cuando Jairo, ¿verdad?, pudo hacer feliz la vida de esta mujer que padecía de flujo de sangre, pudo hacerlo feliz porque andaba con Cristo y caminaba con Cristo y estaba en camino también de ayudar a otros. La bendición llegó a su vida porque Jairo llenó su vida, Jesús llenó la vida de Jairo de alegría, de confianza y de esperanza. La llenó de vida al resucitar a su hija. Dios es el único que puede cambiar todo. Pero no pienses que solo te puede usar todo su poder para cambiarte a ti. Él quiere usar su poder para que tú ayudes a cambiar la vida de los demás. Muchos necesitados de todas clases están esperando por ti. El desafío es, ¿qué harás tú si lo encuentras? Quiero dejar en sus mentes esta maravillosa bendición de Dios. Tenemos que ser cristianos agradecidos porque podamos entender tengamos este privilegio de que en el bien tuyo con Dios está el de otro también. Seamos pues de aquellos que podamos impactar de tal manera la vida de otros que necesitan, que ellos al recordarnos puedan dar toda gloria a nuestro Señor. Dios nos bendiga a todos, es mi deseo ferviente y oración, y Dios nos conceda a todos una feliz semana en Cristo Jesús nuestro Señor. Les amo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Dios nos bendiga.